Bueno, estamos hablando del tema que el Señor nos ha regalado para estos meses, el tema de la gracia. Y hoy quiero definir varios aspectos importantes acerca de la gracia. Tal vez no tan teológicos, pero sí bíblicos y, y debemos de ser conscientes de muchas cosas, entre el ser y tener. En este mes es importante que salgamos del inconsciente que nosotros tenemos como cristianos. Venimos a la iglesia, nos movilizamos, cuando tenemos la oportunidad de leer la Biblia, la leemos, cuando tenemos la oportunidad de hablar del Señor, lo leemos, pero muchas cosas las, las hacemos reactivamente, sale de nuestro inconsciente y debemos de salir de ese inconsciente para empezar a vivir una vida cristiana muy conscientes que no solamente hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. El primer lugar es esto: fui alcanzado por la misericordia del Señor, su gracia, como estudiamos el domingo pasado. Pero hay algo más, hay un regalo en esa cruz y es desacomodarnos. El cristianismo inconscientemente va cayendo como en que todo ya fue dado, ya todo está por sentado y nos ubicamos en una zona muy pasiva. Es muy confortable quedarnos disfrutando lo que Dios ha hecho para nosotros. ¿Y qué esperamos que venga del cristianismo? Venimos e inconscientemente lo que queremos en la vida cristiana es tener. Bueno, ya vine al Señor. Ahora voy a tener. Ahora voy a tener paz. Ahora voy a tener salud. Ahora voy a tener provisión. Ahora voy a tener buenas relaciones. Ahora voy a tener acceso a muchas bendiciones de parte de Dios. Ahora voy a tener dones. Voy a tener un ministerio. Por eso digo, la gracia es ser o tener. Venimos inconscientemente y vivimos con aquella expectativa de tener. Y la gracia, ese regalo de la cruz del Calvario, donde fuimos redimidos con su sangre, va más allá de quedarnos esperando de que las cosas vengan a nosotros. Ese regalo inmerecido, que nadie, absolutamente nadie, tuvo suficiente mérito para entrar a la iglesia y ser parte del cuerpo de Cristo. Ninguno de los que estamos aquí, por muy buenos que seamos, hayamos hecho, venimos a la iglesia y recibimos con mucha alegría la salvación, el mensaje de salvación, abrimos nuestro corazón. Eso no fuera posible sin la gracia, sin el perdón de Dios para nuestras vidas. Nadie tiene suficiente mérito. Entonces, en vez de querer tener, debemos de buscar ser. Fui alcanzado por su gracia, por ningún mérito. Fui redimido por la sangre de Cristo, no por trapos, no por esfuerzos propios. Fui redimido, ahora soy hijo de Dios. Ahora el Espíritu Santo está dentro de mí. No es para acomodarme como en mi nueva posición de cristiano o de hijo de Dios y decir, bueno, ahora vengan a mí todas las bendiciones. No, va más allá. Ahora me toca buscar ser un adorador. El cristiano no debe de esperar tener, el cristiano debe de ser un guerrero. El guerrero que pelea sus propias batallas, pelea contra sus propias pasiones, pelea por el bienestar de su familia. Señor, haz algo. Pero el Señor, la madre que busca el bienestar de sus hijos y ora por sus hijos, no solo debe decir, bueno, ya es hora que el Señor me haga el milagro. Tiene que agarrar su espada, montarse en un caballo e ir a enfrentar a los gigantes, a cortarle la cabeza, a destruirlos y ganarse a sus hijos. Un cristiano debe de buscar
ser un estudiante de la transformación de su vida. Si nosotros si esta realidad no ha sido efectiva, salgamos de ese inconsciente y seamos conscientes que viene después de la gracia. Tenemos que ser estudiantes de transformación. Tenemos que tener un compromiso con Dios. La palabra compromiso significa sacrificio, estar disponible, hacerle tiempo al Señor, darle al Señor el tiempo que Él se merece en nuestra agenda. Últimamente he estado tratando de alcanzar a personas que estamos viviendo una época muy difícil, que tienen agendas apretadas, y le digo, lo siento mucho, si así como tú tienes unas citas y tienes una agenda, si tú no le abres un espacio en tu agenda del día a estudiar la palabra del Señor para ser transformado, yo no voy a estar disponible para vos. Porque así como tenemos muchos compromisos, de la misma manera debemos de tener agendado, sagrado, nuestro compromiso con Dios. El cristiano debe ser un pacificador. El cristiano debe de ser misericordioso. El cristiano tiene que tener buen parecer, buena postura. A veces se ponen un poquito gorditos, pero eso se puede arreglar. Pero lo más importante es que al cristiano, hoy el Señor nos decía, ¿qué les pasa con esa indiferencia? Porque nuestro cuerpo también debe de ser un instrumento de adoración y de exaltación al Señor. Debemos de tener ese vigor, de tener ese ánimo. No de esperar que el Señor haga algo por nosotros, buscar convertirnos nosotros en lo que en realidad hemos sido llamados. El cristiano tiene que buscar la salud mental. Dile al que está a tu lado, tenemos que tener la mente saludable, la mente sana, el corazón sano. Y no hay forma de medicar y de purificar la mente y el corazón. No hay otra forma que la oración y la lectura de la palabra de Dios. Tú no vas a sanar tu mente, tus intenciones, tus sentimientos. No hay otra forma. Tienes que meditar en la palabra del Señor. Tienes que medicar tu alma con la oración, con la lectura de la palabra. Pastor, ¿qué será que no duermo? ¿Oras? Pastor, estoy desesperado. ¿Lees la Biblia? No hay o qué hacer. Hace algo para mí. Y todo es tener. Y todo es tener. Y Dios va a irnos arrinconando hasta que nos demos cuenta que más que Dios darnos, Él quiere una relación con nosotros. ¿Cuántos vienen al Señor y cuando tienen un encuentro con el Señor empieza a abrir las puertas y empieza el Señor a responder y empieza a arreglar sus vidas? Y de repente se olvidan del Señor. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ¿qué dice el Señor? No, yo prefiero tenerte en el valle, prefiero tenerte en el desierto, donde ahí tienes una relación conmigo. Si no somos antes de tener, el Señor nos va a regresar a una zona de dependencia con Él. Si tú estás aquí, tienes que salir del inconsciente, que la gracia no significa solo tener. Tenemos que autogobernarnos. Tenemos que autogobernarnos. Nosotros mismos podemos tomar la decisión de regresar. Si necesitamos ayuda, de buscar y sujetarnos a una autoridad. Iglesia, este tema de la gracia es una invitación para que pongamos nuestras miradas sobre Jesús. El Señor quiere contagiarnos con ese espíritu. Ese espíritu que encarnó. Ese espíritu de Dios que encarnó para salvarnos. Ahora, Jesús vino, encarna, ese Jesús, Hijo de Dios, encarna porque Él tenía misericordia para nosotros. Y vino dispuesto a sacrificarse, a sufrir. El mismo Padre se desprendió de esa esencia
para salvarnos. Mire la misericordia, para alcanzarnos, porque Dios tuvo compasión de nosotros. Y tiene compasión por nosotros, pero también por nosotros y a través de nosotros. Él quiere tener compasión para los perdidos. La fuerza para vitalizar el primer amor de la iglesia es el evangelismo. El Señor quiere que seamos evangelistas. El Señor quiere que estemos evangelizados. Cuando nosotros estamos siendo instrumentos de misericordia, instrumentos de compasión, el Señor nos vitaliza y nos mantenemos conectados en el primer amor. El primer apasionado por extender la gracia es el Señor Jesucristo. Pero Él cuando ofrece su gracia, también ofrece un nuevo nacimiento. Hay algo que se activa cuando la gracia del Señor es favorable para nosotros. La pregunta es, ya entendimos que después de la gracia es ser, es convertirnos a la esencia del Señor. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuántos han recibido la gracia de Dios? ¿Cómo manejas la gracia que recibiste? ¿Cómo manejas la gracia que recibiste? Porque yo veo que mucho cristiano que recibió de gracia no da de gracia. En Juan capítulo 2, versículo 16, este versículo no lo puse en la pantalla adrede para que busque su Biblia o su teléfono. Pero dijo Jesús, y dice, vendían palomas en el templo. Y les dice, quitad de aquí esto y no hagáis de mi casa casa de mercado. Una iglesia de gracia, le está diciendo aquí el Señor, ustedes que son una iglesia, ustedes que donde el Espíritu Santo debería de moverse para extender la gracia, lo enjaularon. Tienen enjaulado al Espíritu Santo. Y están haciendo un mercadeo. Están haciendo un producto para la demanda emocional. Y yo creo que muchos venimos a la iglesia por cuestiones de emociones, por cuestiones de afecto, por buscar la seguridad, lo que las masas buscan. Ese aspecto emocional de venir a la iglesia a sentir algo. Y el Señor viene y le dice, liberen al espíritu. No hagan de mi casa un mercado. Dejen de ofrecer otras cosas. Hay algo que tienen que ofrecer acá. Tienen que ofrecer la libertad. Tienen que moverse en mi gracia. Tienen que enfocarse en mí. Jesús dice, yo soy la fuente de la fortaleza, pero también de la efectividad evangelística. Y dijo, permaneced en mí y llevaréis mucho fruto. Tenemos enjaulado ese espíritu de Jesús para dar fruto, fruto de lo que nosotros hemos recibido, en lo que nos hemos convertido y lo que Dios puede producir a través de nosotros. Iglesia, ser un cristiano es un trabajo muy fuerte de madurez. Si tú no estás en una dinámica donde estás madurando, tú necesitas reaccionar. Y hoy lo decía la palabra profética. Cristiano significa crecer, formalizarnos. El Señor quiere darnos forma. Un evangélico es alguien que fue notificado, que fue beneficiado, que fue activado, pero que necesita él mismo tomar sus decisiones para madurar, para crecer y para formalizarnos. El Señor nos está llamando, iglesia. Y Él quiere que seamos evangelistas. Evangelista significa mantenernos en el primer amor. Si tú no estás en este primer amor, necesitas ser evangelizado. Evangelista es el que extiende la gracia,
el que extiende la buena noticia. Si nosotros perdimos la pasión, si perdimos el primer amor por el Señor, necesitamos ser evangelizados. Hoy la palabra profética lo decía y fue confirmada. La iglesia necesita ser evangelísticamente activada, y eso significa levantar a Jesús y ponerlo a Él. Quiero decirte algo a ti que te cuesta extender la gracia, que te cuesta extender la misericordia. Quiero decirte algo. La gracia no se trata solamente de obtenerla, se trata de extenderla a los demás. Nos quedamos a medio camino, iglesia. De gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Se terminó juzgar, se terminó señalar, se terminó esa esencia de querer decir que por forma, por ritual, una persona ya alcanzó la gracia. No se preocupen por tanto andamiaje, por tantas fórmulas que usan. Lo que el Señor quiere es que le demos pan fresco a los perdidos. Que le demos a Jesús, a Jesús, a Jesús. Y quiero decirte que aquí hay muchos que no han sido evangelizados, y que los que sí estamos pensando que estamos apasionados por Jesús, debemos demostrar esa gracia para los que aún no se han cocinado. Pregúntale al que está a tu lado, ¿aún estás crudo como cristiano? No te preocupes, el Espíritu Santo te va a cocinar a fuego lento. Hay muchos que todavía no se han formalizado, todavía no han madurado, porque no se han esforzado por ser, por madurar. Se quedaron en el tener y viven con la expectativa de recibir, no viven con la expectativa de entregarse y de ser. Invitemos a la gente a mirar a Jesús, a entregarse a Jesús, a nosotros mismos, a tener una relación diaria, personal con Jesús, y Jesús hará todo lo demás. Qué aplausos más, pero más débil, aún sigue un poco débil. Dile que está a tu lado, el alcanzado por la gracia no es juez. Yo no me siento en la silla a juzgar, yo me siento con paciencia a mostrar a Jesús y a extender su gracia, no su juicio. Imagínese, ni siquiera Él nos juzga a nosotros. Juan capítulo 3. Y esto viene después de que Jesús entró al templo a destruirle todo el marketing que tenían ahí. Bueno, Jesús puso en orden ese relajo que tenían en el templo y habla con un hombre acá. Dice que era de los fariseos. Jesús andaba ahí cerca y dice que uno de los fariseos, y este no era de cualquier secta de los fariseos, era de la más iluminada, de la más estricta. Se llamaba Nicodemo, y no solo era fariseo de la secta más estricta, sino que era un capo, era cabeza. Su nombre mismo significa vencedor del pueblo. Era un principal entre todos los judíos. Este vino a Jesús de noche. Jesús fue por Pablo, pero este vino por Jesús. Y vino de noche. Y le dijo, Rabí, mire qué impactado estaba este fariseo principal de los judíos. Qué impactado estaba con la fuente de la gracia, con la vida, con el Espíritu, que reconoce ese grado
que Jesús tenía. No le digo, mira vos Jesús. Digo, Rabí, le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero ¿por qué llegó de noche? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ya probamos de todo y no suceden estos milagros. Este poder no se manifiesta. Tiene que estar el poder de Dios en esa persona para ver el poder de Dios manifestado. Qué hermoso recorrido este. Qué situaciones bíblicas tan importantes del evangelio. El evangelio es evangelismo para salvación. Si tú crees que evangélico es sentarse para obtener y ser beneficiado, te quedaste en la segunda parte. Te quisiste ir a la universidad y todavía no te graduaste de parvulitos. Te enseñaron mal. Si quieres ayudarme, dile al que está a tu lado. Si nos enseñaron solo la bendición, nos embrutecieron. Porque evangelismo es salvación. Evangelismo es notificación. Evangelismo es el primer amor. De gracia recibí, doy de gracia. Jesús en mí, llevo fruto, fruto de salvación. Hay mucha coherencia acá. Y le dice a Jesús en versículo 3. Mire Jesús cómo le lanzó la primera pregunta y va la primera respuesta. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hay algo ahí entre Nicodemo, el joven rico, la samaritana. La samaritana igual, ¿verdad? Ahí estaba, viendo cómo disuadía a Jesús para que Jesús no tratara su condición moral. Porque hay muchos cristianos que viven en doble moral, ¿verdad que sí? Con el joven rico le dice, mira, qué lindas todas las obras que hiciste, pero yo creo que lo más apegado que tenés es tu ego. A Nicodemo le dice, mira, de verdad, tenés mucho conocimiento. De verdad, conoces la ley. Enseña los rituales. Pero lo que necesitas es nacer de nuevo. Y si hubiera nacido de nuevo, se te notara, Nicodemo. Hay una biología aquí de carácter espiritual. ¿Qué es lo que se supone que debe de pasar cuando una persona nace de nuevo? ¿Qué es lo que se supone? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un cambio externo? ¿Es empezar a hacer rituales? ¿Es un compromiso sincero a una relación íntima con Dios? Este llamado nace de una experiencia confrontativa. Esas palabras explotan en el interior, en el ser de Nicodemo, para darle una nueva mentalidad, una nueva identidad, un nuevo espíritu, una nueva forma de vida, una nueva perspectiva. Según de Corintios capítulo 5 dice, borrón y cuenta nueva. Si alguno está en Cristo, se da, escucha iglesia, y aquí es donde creo que debemos de salir de la gracia y entrar a la guerra espiritual. Nosotros hemos sido llamados para ser regenerados al carácter de Cristo. Quiero decirte algo, no es lo que la iglesia está viviendo el día de hoy. No estamos buscando la regeneración.
estamos viendo cada vez más la degeneración de la iglesia. Por eso hay iglesias frías, iglesias que no viven su primer amor, porque en vez de trabajar en el ser, en regenerarse, la regeneración por el Espíritu, por la palabra, por el nuevo nacimiento, empezamos a ver un deterioro de degeneración. ¿Qué pasa cuando una criatura nace a esa explosión en el vientre de su madre? Hay una chispa ahí y se empieza a formar algo. El Señor habla y dice, sea la luz, sea y sea la noche y sean los animales, y empieza todo a agarrar forma. Primero viene la palabra, el anuncio, la formación, el orden. Así trabaja Dios. No al revés. El bebé se forma, la palabra se da y la tierra empieza a agarrar forma. No al revés. Versículo 4. Nicodemo le dijo, otra pregunta. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, segunda respuesta. De cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, que nace de nosotros. No te maravilles de lo que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es un misterio, Nicodemo. Ahí había un choque entre lo religioso y lo misterioso del nuevo nacimiento por medio de Jesucristo, por medio de la palabra, por medio del Espíritu de Dios. Dios declarando de que si no nacemos de nuevo, si no nacemos del agua, si no nacemos del Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. Qué tremenda dependencia la que nos está dando el Señor para librarnos de las llamas del infierno. Esto no tiene nada que ver, Nicodemo, con cuestiones religiosas como tú. Esto no es cultural, Nicodemo. Esto es del agua y del Espíritu, y yo me encargo de eso. Cuando somos ritualistas, nace algo. Cuando somos muy ritualistas o el evangelio es de mucha forma, nace algo que se llama religiosidad. Creemos que por hacer estamos cumpliendo. Y de la o de ser estamos cumpliendo. Lo peligroso es que de la religiosidad salen unas tremendas garras, barrotes, cadenas que se llaman legalismo. El legalismo, en vez de disfrutar de la nueva vida en Cristo, el legalismo lo que hace es autocondenarnos. No hice esto, qué pecado. No me merezco alabar al Señor. Alguien hace algo y lo señalamos y lo condenamos. El legalismo no tiene misericordia, el legalismo trae juicio. Y vea lo que dice 2 de Pedro 3:9, tampoco va a aparecer en la pantalla. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen. O sea, en venir. Vea lo que dice el apóstol acá. Pues no quiere que nadie muera. Perdón. El Señor no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa. Es que esto es otra versión. Como algunos suponen,
sino que tiene paciencia con ustedes. Pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Y esta es una confrontación a la iglesia. En otras palabras, si ustedes fueran evangelísticamente efectivos, si en realidad la iglesia estuviera en ese nuevo nacimiento, si en realidad ustedes dieran de gracia lo que han recibido de gracia, yo de qué ratos hubiera venido, dice el Señor. Esto es lo que dice acá. No he venido porque ustedes no están trabajando. No he venido porque la iglesia no está evangelizando. Yo no quiero que nadie se pierda. Yo no vengo porque en vez de que haya una iglesia derretida y nacida de nuevo, no parchada, no a medias, yo ya hubiera venido porque yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que todos se salven. ¿Usted cree que el Señor está? No, este sí se va a ir este sí que se va al infierno. No, no hay pecador. No hay ningún ser humano, por muy trastornado que esté de su cabeza, que el Señor Jesús no quiera salvar. Y nosotros, ¿qué decimos los cristianos? Que se pudra en el infierno. Y a veces está sentado a la par de nosotros. De la misma iglesia. Por eso el Señor dice, miren, yo no quiero que nadie se pierda, yo quiero que todos se salven. Además, hasta con ustedes tengo que tener paciencia. Ni evangelizan, ni siquiera ustedes quieren venir. Aquí yo termine el proceso del nuevo nacimiento, de la madurez. Este era Nicodemo, un legalista en extremo. Pero Nicodemo estaba creyendo. Mucho conocimiento, muchos rituales, pero viene de noche. Qué tremendo este evangelista Juan, qué tremendo. Vino de forma secreta, así, de lejos. Era un explorador. No quería que lo vieran. Su estatus religioso, su estatus social. Él vino y se metió así, como esa iglesia que se mete en el cine para ser la opción de aquellos que puedan entrar de noche sigilosamente sin que nadie los vea, porque tienen la expectativa. Quieren saber qué hacen los cristianos. Quieren saber de Jesús. Yo me estaba metiendo en la psicología de Nicodemo y yo dije, Señor, existe el perpetuo buscador. Aquellos que ya no quieren entrar de frente, aquellos que solo quieren explorar, aquellos que quieren entrar. Y esto me confrontó, iglesia. Me confrontó muy fuerte cuando dije, Nicodemo vino de noche a buscar a Jesús. Y dije, qué débiles somos como iglesia. No creo que seamos tan sensitivos para los que están buscando de noche, los que están explorando de la fe. Ese proceso tenía Nicodemo. Nicodemo decía, es que si me ven con Jesús, pierdo mi credencial de fariseo, pierdo mi estatus social. Nicodemo venía, ¿me caso o no me caso? ¿Me tiro al agua y no me tiro o no me tiro al agua? Ahí estaba él buscando a Jesús, intrigado. Ahí andaba él. Iglesia, si queremos ser una iglesia de gracia, tenemos que ser evangelísticamente efectivos. Tenemos que anchar la cabeza. Toque su cabeza, por favor, dígale, estírate un poquito más. Tenemos que ser pacientes.
Tenemos que tener una actitud de largo plazo con los Nicodemos. Antes de jalar el anzuelo. Y en la hija de Nicodemo dije, man, no vi quién era. Lanzamos, mire, yo últimamente he estado de pesca. Y peces gordos, grandotes. Por ahí está Sergio. Yo he andado de pesca usted. Pero miren, hay pescados tan rápidos, tan pesados, que es que hay hasta deporte hay para agarrar ese tipo de pescados. Se requieren de botes de alta velocidad. Si uno quiere jalarlos, o se rompe el anzuelo, o nos vamos al agua con ellos. Hay peces que hay que cansarlos porque nadan muy rápido. Hay personas cultas, educadas, con un razonamiento muy desarrollado, ya tomaron el intelecto. Curtidos, llenos de conocimiento. Y tenemos que tener paciencia para desintoxicarlos. Los que hemos recibido la gracia, debemos de tener ahora en adelante una visión de largo plazo. Debemos de ser botes de alta velocidad para aquellos peces que nadan más rápido. No sé si me da a entender. Tenemos que ser más ágiles para pescar a los peces que nadan más rápido en este tiempo, si los queremos alcanzar. Inclusive el mensaje de alta velocidad. Hay gente que necesita que se les quiten las toxinas. Me van a agradecer porque lo que les voy a decir. La iglesia pentecostal no sirve para atraer ese tipo de peces. Dios quiere traer a mucha gente en este tiempo. A mí ya se me escaparon varios peces. Somos muy impacientes, iglesias. No podemos crear santos de la noche a la mañana. El diablo lo sabe y tira carnadas más sabrosas que las de nosotros. Como que si no les interesa mucho el evangelismo, ya me di cuenta. Tenemos que ser ágiles. Pastores, que yo estoy discerniendo. Usted no está discerniendo, usted es un ignorante. Usted lo que tiene es miedo. Es que yo no me meto porque no estoy preparado. Miedo tiene. El Señor quiere confrontar nuestra barquita contra la lancha de alta velocidad que deberíamos de ser. Es importante que abramos muchas puertas de entrada para esos Nicodemos que andan buscando y de noche, y cerrar las puertas de salida. Dile que está a tu lado, estoy de acuerdo que hay que cerrar las puertas de salida. Se nos han ido peces gordos, se nos han ido peces veloces. Hemos querido de ellos convertirlos en santos de la noche a la mañana. No hemos sido pacientes. Y si hay un pez rápido hoy, con este mensaje, va a salir corriendo. Yo no estoy diciendo que los que alcanzamos de la gracia no tengamos que ser íntegros, que nos olvidemos de la santidad. Pero sí quiero decirte algo, que el hábito no hace al monje. El evangélico es un evangelista y debe de tener la gracia de Dios. Y el Señor Jesucristo está enseñándonos cómo se trata con un Nicodemo. Tenemos que abrir las puertas necesarias para los que andan buscando la fe y entren a la iglesia del Señor. Hay que pagar el precio. Tenemos que ser conscientes que hemos sido levantados por su gracia para ser fuentes de abundante gracia para todos aquellos que no le conocen
o vienen a la iglesia intoxicados por años. Hay gente que se va a llevar muchos años para que entienda la física, la matemática, la filosofía del Espíritu. ¿Quién aquí es máster en el Espíritu Santo? Cuando ustedes se quedan callados, yo sé que me dejaron de querer, pero ese es el precio por decir las cosas que hay que decir. Nicodemo sabía la Biblia, pero no tenía una relación con Dios. Vivía el fariseísmo, andaba viendo cómo ponía cargas. Era un fariseo lleno de orgullo. Orgullo es señalar. Juzgaba a todos. ¿Cuántos aquí son mansos y humildes de corazón? Levanten su mano los mansos y humildes. Ahí hay una mano levantada. El manso y humilde se le caracteriza porque no critica. El que critica no es humilde, es orgulloso. Diga conmigo, orgulloso. 9. Necio Nicodemo, es que qué bárbaro. ¿Cómo puede hacerse esto? Ya le había dicho a Nicodemo, mira, esto es un misterio, esto es del agua, esto es del Espíritu, pero es efectivo. Entonces le dijo Jesús, su tercera respuesta, ya Jesús cansado. Lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y le dice Jesús en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Has estado enseñando y no sabes nada? Quieres tener, pero no sabes ser. Lo religioso, lo fariseo, lo ritualista. Por favor, Nicodemo, ya estás viejo y no sabes esto. Mire qué tremenda la confrontación, pero no solamente hay un diálogo teológico ahí. Dos teólogos discutiendo. Hay muchos que tal vez no van a ser evangelistas ni van a estar aquí en la iglesia con nosotros siempre, pero que tú lo puedes llevar al evangelio y tú lo puedes discipular. Y tú no sabes si él puede convertirse en un político con temor de Dios, en un empresario que va a afectar más vidas por la justicia de Dios, que venga a la iglesia a servir. Lo que el Señor quiere es que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese que Él es el Señor. Versículo 14. Ya voy llegando al final. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas vida eterna. Vamos al grano, Timoteo. Vamos al grano. Sabes demasiado. Lo que se tiene que levantar aquí es el señorío del Salvador, del Mesías, el que vino a salvar, a perdonar, el que quiere que todos sean salvos. Me imagino que a Timoteo lo dejó sin aliento. Hay muchos que creen que por venir a la iglesia y darse el airecito de la iglesia, ya van a abundar en gracia. Cristo tiene que explotar adentro de nosotros.
Su palabra tiene que entrar dentro de nosotros. Es una entrega. Créanme, iglesia, es una batalla. Batallamos con nuestras pasiones. Batallamos con nuestro carácter. Somos expuestos a situaciones muy críticas, muy difíciles. Dios quiere esa iglesia nueva. Dios nos está llamando a consagración, sí, a morir, sí, a estar apasionados por Él, sí, a eso nos está llamando el Señor, pero a ser canales para extender la gracia para el resto de la humanidad. Yo no sé cuántos Nicodemos nos van a venir acá. Y tenemos que tener paciencia. El evangelio es caro, muy caro y gratis. No, el evangelio no es barato. El evangelio costó y cuesta ser evangélico, pero es gratis. Y vean cómo concluye este diálogo en el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierra tus ojos, por favor. Yo quiero pedirte que te pongas de pie y que levantes tus manos al cielo y digas: Señor, ya entendí. Lo que queremos es verte levantado a ti, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Queremos verte a ti levantado, Señor. Ahora entendemos que amaste de tal manera, que amaste, que te entregaste y fuiste entregado para darnos esta gracia. Perdónanos, Señor, si no habíamos puesto nuestra mirada en ti, en la cruz y en la gracia. Te pedimos perdón si nos hemos detenido de dar aquello que recibimos. Hoy comprendemos que tenemos que dar lo que recibimos, que es por ti, para mí y a través de mí la salvación de este mundo. Yo no soy un mudo, yo soy un evangelista, yo soy un profeta, yo soy un adorador. No hay cadena, no hay prisión, no hay nada que me detenga. Yo salgo de ese encarcelamiento, yo salgo de este estado. Yo soy una fuente de gracia. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén.